Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 27 de julio de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Murió de coronavirus el indio Rómulo, poeta y sobre todo lector de poemas populares tan cercano al corazón de Colombia. No pudo con el coronavirus. Europa y el rebrote. Ya los países europeos que hicieron la apertura están fuertemente impactados por rebrotes que los tienen muy preocupados, como el de España, por ejemplo, que tiene 927 rebrotes en el último día y que le hacen pensar que la apertura o fue demasiado lejos o no fue suficientemente medida y controlada. Vuelve el coronavirus a Europa. Sin embargo, América Latina sigue siendo el centro de la pandemia. Parece que, según estadísticas, tiene la mitad de coronavirus que hay en el mundo entero. Lo que está pasando con el coronavirus. ¿Y ahora qué con pensiones y servicios? Nos preguntamos después de las decisiones de la Corte Constitucional. Vamos a tener en la hora de la verdad al doctor Escarrión Palacio, gran especialista en estos temas de pensiones, para que nos diga qué se va a hacer entonces. Quiere decir que los pensionados tendrán que cubrir la disminución que se les hizo y que se practicó, la van a tener que pagar ahora por el valor retroactivo de la decisión de la Corte Constitucional. ¿De dónde? ¿De dónde? Si se hizo la disminución era porque no tenían con qué pagar los aportes a pensiones. Ahora no solamente tienen que pagar el aporte pleno a pensiones, sino que tienen que tapar el hueco que dejaron durante algunos meses. Las niñas reclutadas no son un cuento. Habla de ellas, una de ellas, Lorena Murcia. La JEP ha resuelto ignorar olímpicamente esto. En las historias del padre de Ruth, estas niñas no existen, no aparecen. Y tenemos a la mujer que dirigió todo este engranaje satánico, diabólico, de los reclutamientos de las niñas y de su violación y de sus embarazos y de sus abortos. Todo eso era dirigido por la actual vicepresidente del Senado. Buena esa, buena la tenemos. Queremos saber, los colombianos, qué pasó con el helicóptero. A nosotros no nos pueden engañar. Y esto, pues, de darle órdenes al comandante de la nave de que guarde silencio, esto no es aceptable. De ninguna manera es aceptable. ¿Qué pasó con el helicóptero? La muerte de esos 11 hombres clama al cielo. Aquí hubo una equivocación monstruosa y, al parecer, las FARC tienen mejores servicios de inteligencia que los que tiene el ejército. Ahí estaban, esperándolos. Todo parece indicar que eso fue así. Y los generales Navarro y Zapateiro le ocultan la verdad al país y le montan una farsa. Digámonos la verdad, digámonos la verdad. Aquí hemos suplicado en vano y seguiremos suplicando en vano que, como se dice en el argot moderno, den un paso al costado. Pero esto no puede seguir siendo así. El de China y Estados Unidos es un enfrentamiento de pronóstico reservado. Los Estados Unidos cierran el consulado de China en Texas, China cierra un consulado de los Estados Unidos y las cosas irán escalando. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? ¿Otra vez enfrentamiento China-Estados Unidos? Silla vacía en la curul de Aida Merlano. El Partido Conservador pierde una silla, una curul, ya no queda sino con 13 en el Senado de la República, y la señora Soledad Tamayo sale del Congreso de la República. Lo que pasó con Aida Merlano no es susceptible de que se trate de un vacío que pueda llenar otro miembro del Partido Conservador. La sanción es la silla vacía.
Coronavirus en el Buen Pastor y en La Picota. En el Buen Pastor se tomaron 357 pruebas y resultaron 125 positivos, es decir, la tercera parte. Y en La Picota hay más de 900 contagiados. ¿Qué está pasando en las cárceles del país? La ministra habla muy orgullosa de que en muchas cárceles del país la reducción del coronavirus ha sido radical por las medidas que han tomado el INPEC. Dios mío, más de 900 en La Picota, más de la tercera parte de las mujeres que han sido sometidas a examen resultaron positivas en el Buen Pastor. También destruyen bosque en el Putumayo. Hablábamos de la destrucción del bosque en el Meta. En el Putumayo también, en todas partes, están acabando con el bosque, pero eso sí no hay que fumigar. La fumigación es dañinísima, la destrucción del bosque no. Este es un país o imbécil o farisaico. Hay que fumigar, fumigar y fumigar. ¿Qué hace falta para fumigar? Pantalones. No sabemos si en este último día sin IVA había pantalones en rebaja. Hubiera sido muy oportuno que los compraran. Urra, un capturado de Segunda Marquetalia. Después de la muerte de 31 soldados y de las heridas causadas a muchos, se logró una captura en La Guajira de un hombre que dicen pertenece a la Segunda Marquetalia y que se volvió muy famoso después de capturado. Antes nadie sabía quién era. Ahora sí se sabe que era muy famoso. Una captura logran las autoridades de Colombia en todos estos meses. En Colombia el coronavirus pasa ya de 250.000 infectados, con unas estadísticas que tenemos que analizar de cerca, y más de 8.500 muertos. Se cayó otro helicóptero del ejército, esta vez en Copacabana, Antioquia, y entonces deja un saldo de 10 heridos. Muy afortunado porque el piloto logró hacer una maniobra que le salvó la vida a los ocupantes, pero quiere decir que Colombia ha perdido el ejército ha perdido 2 helicópteros en cosa de pocos días. Uno seguramente bombardeado por las FARC y otro que se cayó y entonces pues no pasa nada, simplemente se cayó y no hay problemas de mantenimiento y no hay problemas tecnológicos con la Fuerza Aérea Colombiana, no, en absoluto, no pasa nada. El alcalde de Medellín le pide médicos a Cuba. Sergio Gel nos hablará del tema cuando tratemos las noticias. Esto es lo más irritante, lo más escandaloso, lo más absurdo que ha podido pasar. Este señor resolvió que él es el canciller. Como no hay cancillería en Colombia, pues cualquiera, ese es un vacío, cualquiera lo ocupa. Y entonces Pinturita resolvió que él era el canciller y que hacía relaciones con Cuba y que traía médicos cubanos a Colombia porque hay mucha falta de médicos y la ciencia está por encima de la política. Señor, usted es alcalde de Medellín, usted no es canciller de la República y usted no puede habilitar médicos para que vengan a trabajar a ninguna parte. El Ministerio de Salud dice que no se necesitan más médicos, se necesitan otras cosas, pero esto es inaudito. El buque San Rafael es un buque de la Cruz Roja que prestaba o que presta servicios en el Pacífico. Lo asaltaron los bandidos y se llevaron los equipos y se llevaron los computadores y destruyeron lo que podían destruir a su paso. Escándalo a la vista en los Estados Unidos, descubren falsedades en campaña anti-Trump basada en la ayuda rusa. Esta es una noticia que va a copar el firmamento político de los Estados Unidos en los próximos días. Se las contaremos a ustedes cuando hablemos en Al Oído. Estamos a 100 días de las elecciones en los Estados Unidos. Ya se hicieron muchas publicaciones sobre el particular. En ellas intervino, como les decíamos, Cristina Londoño. ¿Qué pasa a 100 días de las elecciones
Biden lleva la delantera, es de todas maneras, insistimos nosotros desde acá, un debate muy mediocre para el país que produce los mayores talentos del mundo en tantos órdenes de la actividad científica, cultural, de todo orden. En política, eso es lo que nos dan. Eso es lo que nos dan porque se lo ofrecen al mundo entero. El debate Trump-Biden. Vaya Dios a saber quién lo gana. Protestas en Portland por muertos por la muerte del negro Fox se tornan violentas. Entonces, otra vez, violencia en los Estados Unidos. El huracán Hanna golpea Texas. Un refugiado de Ruanda en Francia confesó haberle prendido fuego a la Catedral de Nantes. ¡Qué horror! Una iglesia del siglo XV, un patrimonio de la humanidad, atacado por el fuego por un refugiado de Ruanda en Francia. A los 104 años de edad murió una de las grandes del cine, Olivia de Havilland. ¿La recuerdan ustedes en Lo que el viento se llevó? Una gran mujer, una gran artista, murió a los 104 años de edad. El coronavirus. En 18 estados de los Estados Unidos reportan récords de contagios. ¿Cómo va el ranking? Primero California, segundo la Florida, ya tercero es Nueva York. La situación en los Estados Unidos es gravísima. Primer servicio religioso islámico en Hagia Sofía. Este es un desafío que le hace Erdogan al mundo, bastante estúpido además. Esa catedral es un patrimonio de la humanidad y no debiera ser un centro de culto religioso islámico. Fue durante siglos la catedral más importante del cristianismo en el oriente del Imperio Romano. Venezuela es el segundo país del mundo en refugiados, dice el ACNUR, y hablaba de 6.500.000. Algunos venezolanos están regresando a su patria porque no encuentran trabajo en ninguna parte debido al coronavirus, pero la gente en Venezuela literalmente se está muriendo de hambre. Por fin, Kim Jong-un acepta que hay coronavirus en Corea del Norte y que es posible que le pida a algunos países ayuda para tratar de sortear la pandemia. Lo había negado sistemáticamente, como en Nicaragua el dictador Ortega sigue negando sistemáticamente la existencia del coronavirus, y en Venezuela siguen mintiendo sistemáticamente sobre el tema, y en Cuba también. Y entonces Cuba exporta médicos que los va a importar aquí el alcalde de Medellín. Venezuela está en fase exponencial de coronavirus, pero sin hospitales ni medios técnicos. Lo de España es muy grave, un rebrote con 971 contagios nuevos. Se está preguntando cómo hacer para contener el coronavirus y para contener la apertura económica que está causando verdaderos desastres. Y en Hoy en la Historia, año de 1953, se firma un armisticio por la Guerra de Corea. Les hablaremos de los últimos momentos de la Guerra de Corea, de la destitución del general MacArthur y de cómo, como resultado de muchas tensiones internas, es presidente de los Estados Unidos Eisenhower. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad.